Bien, buenas tardes a todos. Vamos a tratar de dar la clase este día de manera virtual. Hoy vamos a hablar de un tema bastante llamativo, vamos a decirlo así, ya que vamos a hablar de los problemas de la educación, los problemas de la pedagogía. Así que vamos a tratar de explicarlo lo mejor. Y como siempre, si hay alguna cosa que no quede claro, pues el día lunes que vengamos, pues me hacen el recordatorio y pues con gusto lo vamos a desarrollar. Bien, bienvenida Jennifer, por ahí la vimos ya, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Mande? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, igual, ¿verdad? Cuando vayan a participar, por favor encender la cámara para que quede grabado como testimonio que participan, ¿verdad? Porque muchas veces la clase pues está siendo grabada y de repente los jefes pues la pueden observar y esto sirve para mejorar los procesos, para que uno como licenciado pues busque la forma de desarrollar mejor sus clases, para que ustedes pues aprendan de la mejor manera. Como insisto, si usted tiene alguna preguntita, ¿verdad?, que quiera hacer, pues por ahí hay una manita que hay que puchar para cuando usted quiera participar. No se preocupe por interrumpir, al contrario, pues interrumpa porque eso demuestra que está poniendo atención. Muy bien, vamos a iniciar entonces, vamos a compartir, vamos a ver aquí, vamos a compartir la pantalla. Vamos a tratar de hacerlo pues lo mejor que podamos, ¿verdad? Voy a cerrar esto porque voy a abrir el archivo de lo que vamos a ver. A ver. Muy bien, no sé si se puede ver la pantalla, se puede ver lo que dice la presentación por ahí, alguien que me lo lea, por favor. ¿Cómo dice la diapositiva? Buenas tardes.
muy bien, excelente. Eso pues me da a conocer que se está viendo la presentación. Ese es el tema que vamos a definir esta tarde, ¿verdad? Vamos a trabajar un poquito, vamos a tratar de desarrollar toda la presentación, aunque nos quede menos tiempo para trabajar en algunas preguntas, pero nos vamos atrasando un poquito y no quisiera caer en eso, porque después uno corre y se tropieza. Muy bien, vamos a hablar de los problemas educativos. Hoy, como siempre, en el proceso de la educación hay problemas de la educación, hay problemas pedagógicos. Hoy vamos a hablar un poquito de esos problemas. Al final vamos a tratar de que usted me explique algunos problemas que usted ha visto en su comunidad, en su escuela, a lo mejor cuando estudió, que me digan esos problemas que existían, ¿verdad? Que muchas veces pasaron por desapercibidos por el director, el subdirector y el mismo personal docente. O se hacían el ojo pacho. Voy a estar saliendo ratito porque para darle ingreso a los compañeros que quieran entrar, ¿verdad? Por ahí estamos ya vemos 17 personas. Cuando alguien quiere entrar, si alguien me ayuda ahí, pues qué bien, ¿verdad? Para darle entrada a los jóvenes. Más que todo uno lo puede hacer cuando está con la computadora o bien con el teléfono, ¿verdad? Pero si pueden, háganlo, se los voy a agradecer bastante, ¿sí? Y pues vamos a tratar de ver esta situación. Muy bien, vamos a regresar a la presentación. Permítanme. ¿Se ve la presentación? Sí, licenciado. Perfecto, Sí, vamos a señora, iniciar entonces. Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Cuando usted ve algo que le llama la atención, pues anótelo y si no cree que se le puede olvidar, pues levante la mano o abra el micrófono y me pregunta. Yo no me voy a molestar por eso. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Problemas educativos. La pregunta sería, ¿qué son los problemas educativos? Y podemos decir que los problemas de la educación en muchos países se presentan en un mosaico variado de acontecimientos y voluntades, originados en su mayoría por las circunstancias que rodean el hecho educativo. De repente, no es ético lo que voy a decir, lo reconozco, pero les voy a dar a conocer algunas situaciones problemáticas. Una señora tiene un problema con un niño que tiene hiperactividad, tiene TEA, trastornos educativos de atención, ¿verdad? Tiene TEA, o en otras palabras, tiene un autismo. Hay padres de familia que no aceptan que sus hijos tienen problemas educativos. Y cuando el papá o la mamá llega a recoger al niño, la maestra le dice, quiero hablar con usted, porque quiere plantearle que el niño es inquieto, que el niño corre, que el niño no hace caso. Y la madre lo toma como si le están poniendo queja del niño y en realidad le están informando a la mamá. A nosotros los maestros no nos queda otra que informar a los padres de familia, a los encargados. Entonces, ese es un problema. El papá no quiere reconocer que en el grado hay 30 niños y todos tienen iguales derechos de educación. Por eso podemos decir las circunstancias que rodean el hecho educativo. Es común escuchar en la opinión impopular y de algunas autoridades que el responsable de la baja calidad y del rezago educativo es el profesor. Muchos piensan que el problema cuando alguien no sabe leer y escribir está en 6º grado y dice, sí, pero ya lo tuve 3 años, 2 años con el mismo profesor y no aprende. El problema es del profesor y ya lo pasaron a 7º y no sabe leer y escribir. Realmente son las circunstancias que vuelven el hecho educativo y alcanzando el hecho pedagógico. Pero el culpable no es el maestro. El culpable es el mismo sistema que está permitiendo que los jóvenes pasen con esa mala calidad educativa, ¿sí?
Entonces, pero le echamos la culpa al profesor, ¿verdad? Y dice, no, es que el profesor lo tiene que atender, ¿verdad? Para eso le pagan. Sí, ¿verdad? Pero muchas veces uno como docente no está preparado para ejercer su labor pedagógica con niños que tienen TEA, niños que tienen autismo, niños que tienen algún retraso, niños que son especiales, ¿sí? Si no tengo la metodología y no la conozco, ¿cómo la voy a aplicar? Pero los padres muchas veces no entienden esa parte y ese sí es un problema. Por ahí podemos ver, dice, lo que más nos importa es el aprendizaje, dice ahí la profesora. Imagino que es profesora. ¿Sí? Permítanme. Básicamente es de que se aprenda bien quién es la que manda, ¿sí? Muchas veces ahora ya no podemos poner nuestro criterio pedagógico, ¿verdad? Para poner disciplina porque muchos jovencitos se sienten ofendidos. Entonces es un problema serio. El problema no es tan simple ni tan sencillo. Si muchos maestros son poco dados a su trabajo, bastantes ponen la vida en su labor docente. Hay buenos profesores. Son más los buenos que los malos. Ahora, el problema es que muchas veces el contexto o el medio o las circunstancias pues afectan esa labor docente. Antes de una afirmación en el sentido habría que analizar el contexto que rodea el trabajo escolar. Yo siempre manifiesto que el trabajo escolar va a depender primeramente del contexto. Segundo, va a depender del tipo de estudiantes que tengo, ¿sí? Entonces, yo tengo que conocer eso. Si no lo conozco, pues va a ser un problema serio. Y va a ser un problema serio porque si no conozco los problemas educativos, ¿sí? Si no me permiten analizar, ¿verdad? Yo tengo que tomar decisiones. El padre de familia se queja de que no atienden a su hijo y él solo tiene uno. El profesor tiene 30 alumnos, 20 alumnos o más. Sí, hay buenos maestros que se desvelan trabajando para desarrollar mejor su clase, porque uno tiene que prepararse, tiene que buscar las palabras adecuadas para que el estudiante vaya aprendiendo. Para empezar, dice, tendríamos que llevar un orden. Quizás podríamos comenzar desde la cúpula del poder, desde la falta de interés del gobierno de la República por establecer una política de Estado que contemple la educación entre sus prioridades. Nosotros tenemos ese problema a nivel de país. Partido político que entra con presidente cambia el sistema educativo. Cuando los docentes empezamos a familiarizarlo, empezamos a entender lo que el sistema educativo quiere, cambian toda la política educativa y hay que comenzar de nuevo, ¿sí? Por eso vienen las famosas reformas educativas. Las reformas educativas pretenden establecer la calidad de educación. ¿Qué significa calidad de educación? Bueno, que el estudiante responda a las exigencias del contexto, que esté preparado para satisfacer un trabajo o garantizar una conducta adecuada cuando vaya a trabajar. A eso responde la educación. Pero el gobierno, con todo el respeto que se merece, no se vaya a malinterpretar, ¿verdad? No le interesa tener un país educado. Le interesa tener, sí, le interesa tener que entren ingresos, que haya más IVA, que haya más impuestos para poder mantener el Estado. Pero la gente estudiada no le interesa. Lo decíamos ayer, las personas estudiadas pensamos, las personas estudiadas analizamos, proponemos, cambiamos los sistemas. Y si nosotros no queremos cambiar el sistema, pues es complicado. Entonces, nosotros tenemos que ver todo eso, cómo le vamos a ayudar a las personas. Entonces, desde la cúpula, pues que si el gobierno no quiere mejorar la educación, está difícil, ¿verdad?
Existen problemas educativos generales. Dice ahí el jovencito, mi futuro es incierto. Solución ahora. Mire, muchos muchachos no quieren estudiar. Y no quiere estudiar porque no ve las garantías de éxito frente a una sociedad que no le está permitiendo desarrollarse. Entonces, por eso existe en los estudiantes, oiga bien, desmotivación del alumnado o de los estudiantes. Ley del mínimo esfuerzo, ¿verdad? No, ¿para qué, verdad? Si todos van a pasar, mejor me esfuerzo poco. Algunos rechazan la educación. Muchas personas ya no quieren seguir estudiando. Dicen que es por gusto, un gasto por gusto, ¿verdad? Y la educación no es un gasto, es una inversión que las personas hacemos. Ahora tenemos una nueva ley muy bonita en su texto, la ley de crecer juntos. Pero ahora ya no quieren que pongamos disciplina. Y hay que poner disciplina siempre en los grados, hay que poner límites. Hasta aquí vamos a llegar para que el estudiante pues conozca cuáles son las circunstancias de trabajo, ¿sí? Yo si a un niño no le pongo límites, nunca se va a adaptar a ningún contexto. Los límites permiten adaptarlos. La falta de respeto. Les decía que pasa un jovencito, le dice, mira vos, se le dice al director, voceándolo, ¿verdad? Es incorrecto. Y yo le digo, no, él es el señor director, es el licenciado fulano y tal, ¿verdad? Y usted cuando se dirija a él le va a decir licenciado o señor director, porque no somos iguales. Biológicamente lo podemos ser, pero en preparación no. Entonces hay que ver esa parte. ¿Cuáles son los problemas educativos que existen? Falta de motivación. Es raro el niño que dice quiero ir a la escuela porque estoy aprendiendo. El niño no se encuentra motivado y no se encuentra motivado por un montón de razones. Falta de una metodología lúdica, falta de una metodología participativa, que donde los estudiantes vayan construyendo su conocimiento. Falta de autoestima, ¿verdad? Los niños se creen menos que otro niño. Hay que motivar la autoestima. Falta de compromiso. No, ¿y por qué venís a la escuela? Es que me mandan y tengo que venir. No, ¿verdad? Es falta de compromiso. Monotonía del proceso de enseñanza. Es que es aburrido aprender. Es que, como yo les decía, cada nivel educativo, cada grado, tengo que buscar la mejor forma para poderles enseñar a mis alumnos. Si no les enseño a mis alumnos, yo, profesor, ¿quién les podría enseñar, verdad? Hay que ver cómo les vamos a enseñar a los estudiantes. Entonces, los problemas educativos ahí están. ¿Hola? Hola, licenciado, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Hablando desde mi punto de vista, no sé si me ven, estoy conduciendo. Pero Sí. hablando desde mi punto de vista, Sí. pues tuve ciertos traumas con lo que es la educación, ¿verdad? Yo me topé con muchos docentes que les faltó el sentido de vocación, porque yo siento que educar tiene que ser un sentido de vocación. En mi caso, yo tuve problemas con el aprendizaje, y era lo que hablaba, no me acuerdo con qué licenciado lo platicaba, pero mi forma no era que yo era mal estudiante, sino que mi forma de aprender era totalmente distinta a la del resto. Entonces, es un problema bien serio el aspecto de que a veces el sistema fuerza a que el alumno se adapte al sistema, cuando en realidad a veces el sistema se tiene que adaptar al cierto tipo de alumno. Ese es mi aporte, ¿verdad? Como una persona que vive de primera. Muchas gracias. La verdad es que lo que dice el compañero es muy cierto. No todos aprendemos igual. Cada quien ve las cosas de acuerdo a sus intereses, a sus posibilidades y a su contexto. Cada uno es distinto. Hay que recordar que las personas aprendemos de 3 formas: visual, auditivo y kinestésico. No hay que olvidar eso. Y nosotros tenemos que ver, ¿verdad? El alumno puede tener diferentes estilos de aprendizaje.
Hay un señor apellido Garner que habla de las inteligencias múltiples. Entonces, cada uno pues tiene que desarrollar esas capacidades. Entonces, cuando no se, como muy bien lo decía, cuando no se tiene vocación, se cae en una monotonía. La clase es aburrida y todo eso, pero cuando el profesor le pone ese entusiasmo de enseñar, si con ustedes a nivel universitario se enseña de otra forma. Si estuviéramos en primer grado, en parvularia, ahí andaría cantando, brincando, saltando, cantando, para que los niños aprendan. Son diferentes metodologías de acuerdo al nivel educativo. Y ahí se refleja la calidad del trabajo docente. El trabajo docente, cada uno tiene que tener su propio estilo. No hay un estilo, ni una etiqueta, ni una fórmula para que el muchacho vaya aprendiendo cómo desarrollar las clases. Cada quien pues tiene que desarrollar su propia forma. Otro problema educativo que gracias a Dios ha bajado mucho es la violencia escolar. Algunos le pueden decir bullying, ¿sí? Y hay bullying desde parvularia, primer grado, hasta noveno grado, hasta bachillerato. Entonces hay niños que no quieren ir porque son golpeados por otros niños, ¿verdad? Entonces no quieren asistir a la clase. Problemas educativos generales. Los datos apuntan hacia una falta de seriedad del gobierno por hacer la educación un factor de desarrollo. Cuando nuestras autoridades reconozcan que la única forma de sacar a nuestro país de donde estamos es a través de procesos educativos. La educación transforma, la educación desarrolla capacidades que nadie las puede quitar. Se ven las cosas de diferente manera. Entonces, por eso la educación es un factor de desarrollo que tendríamos que buscar cómo lo vamos a desarrollar. Esto es bien importante. Entonces, nosotros tenemos que ver eso, cómo vamos a desarrollar esas capacidades, ¿verdad? Yo trato de forzarme y en todas las clases estoy diciendo que lo único que cambia la realidad de la persona es la educación. Usted puede tener dinero, el dinero se acaba, el conocimiento no se acaba, al contrario, se desarrolla más conforme van pasando los años, vamos siendo más sabios, si no los desprendemos de la línea que estamos investigando. De lo contrario, podemos decir, todo lo relacionado a la educación estaría sujeto a las reglas de la eficacia y eficiencia, sin permitir ni propiciar lo que los vaivenes políticos del país afecten la toma de decisiones en materia de planeación, organización y control interno, como sucede en la actualidad, ¿sí? Ahí, si usted puede ver la imagen que estamos presentando, dice, los hijos de la mala educación. Es que todo lo que hacemos tiene que ver con la educación. En la dialéctica, cuando ustedes cursan filosofía, van a encontrar las leyes de la dialéctica. Y uno es la ley de la concatenación universal, que dice que todo está unido. Todo el esfuerzo que usted haga ahora va a ser recompensado el día de mañana. Muchas personas le dicen, usted galán porque sacó una carrera. No, sí cuesta sacar una carrera. No es fácil. No se trata solo de pagar mensualmente. Hay que quemar neuronas, ¿verdad? Para poder salir, hay que quemarse las pestañas. ¿Cuáles son los problemas educativos generales de la sociedad? La sociedad establece patrones de conducta colectiva. Quiere decir que todos actuamos de una manera similar. Arraiga costumbres, canaliza formas especiales del ser y de comprender la vida, de pensar y de resolver. La existencia de las condiciones sociales y la educación influencian de tal modo que una es el reflejo de otra. No puede haber reformas educativas reales sin un compromiso de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad también tiene que comprometerse. La educación no solo es problema del gobierno. La educación es problema de la sociedad.
La educación es problema de la familia. No, vea, andate para la escuela que te eduque. Y decirlo es fácil. Pero tenemos un montón de problemas dentro de la sociedad que no los permiten conocer cómo estamos trabajando. Entonces, eso es bien importante, que nosotros lo veamos de esa manera, ¿sí? Yo veo que las personas hacen las cosas, bueno, con solo que no me lo hagan a mí, ¿verdad? Lo cruzamos y no hay problema. No es así, ¿verdad? La educación, la sociedad, los condiciona. No puede haber reformas educativas reales sin un compromiso de las sociedades, sin cambio en su manera de pensar y de hacer. Por ahí había una comunidad, creo que ya les comenté esto, en Metapán, ¿verdad? De un cantoncito. Había hasta cuarto grado cuando los profesores llegaron. Todos los profesores hicieron un compromiso de brindar el grado más alto que ellos podían, ¿verdad? Hasta noveno grado. De ahí otra institución puso educación a distancia. Claro, es un proceso. Sí, han pasado 13, 14, 15 años para ver los resultados. La educación no es por decreto que vamos a cambiar las cosas. La educación es un proceso. Entonces, vamos viendo las formas de hacer las cosas y hoy en esa comunidad ya hay personas profesionales. Entonces cambió su manera de pensar y su manera de hacer las cosas. Entonces, las personas necesitamos esos cambios. Ahora, el profesorado, ¿qué problemas enfrenta? La labor del maestro se ha relegado al trabajo en el aula, solo, aislado, como amo y señor de una isla desierta. Su quehacer y sus decisiones en el salón de clase carecen de una supervisión efectiva, tanto en el cumplimiento laboral como en la profundidad humana, pues el ausentismo y la falta de interés por actualizarse son dos grandes problemas presentes en la mayoría de las instituciones públicas. ¿Sí? Entonces, los niños no llegan, los niños pues faltan y ahí hay problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ir cambiando eso? ¿Sí? Para que no se dé ausentismo. En la escuela pública, los niños ya grandecitos los mandan a trabajar, a vender periódicos, a vender pan, a limpiar parabrisas en los semáforos, a vender algo en el mercado. Y ahí le están vulnerando un derecho. Pero ¿cuándo vamos a hacer conciencia todos de que es necesario que los niños reciban educación? La ley lo establece y bien bonito, ¿verdad? Pero el problema es que no se cumple. Muchos profesores dicen, no, ya soy profesor y no se sigue preparando. El trabajo en el aula con los alumnos no debe ser monótono y cansado. Debe ser dinámico, activo, lugar de aprendizaje, de formación para todos. Pero los padres también han olvidado que su apoyo en este proceso es determinante para que sus hijos se desenvuelvan mejor. Entonces, en el aula el alumno es el que tiene que estar trabajando, el alumno es el que tiene que estar haciendo. Tiene que ser muy activo el aprendizaje, donde todos aprendan de todos a través de los ejemplos que cada uno pone. Pero muchas veces el alumno quiere sobresalir y en la casa no le ayudan. Y no le ayudan no es porque no quieran, porque no pueden, porque también hay que ver el nivel académico de los padres de familia. Enséñale a leer al niño y no sabe nadie leer en la casa, ¿cómo le van a enseñar? Otro problema educativo general es la administración. Nosotros en El Salvador, oiga bien esto, nosotros en El Salvador, en el sistema educativo, no tenemos personal formado para ser director, para ser administrador de un centro educativo. No tenemos esa formación. Algunos han hecho esfuerzos propios. Van a sacar una licenciatura en administración escolar, van a sacar una licenciatura en psicología o en administración de empresas, pero son esfuerzos personales. Hay que ver cómo se le ayuda al maestro.
Se da el problema en nuestro país que nadie quiere ser director. ¿Y por qué nadie quiere ser director? Porque el director gana menos que el profesor de aula y tiene más compromisos. Entonces, esta parte de la administración dice está relacionado con el mantenimiento de las escuelas que se ha logrado maravilla bajo la responsabilidad de los padres de familia y las gestiones, oiga bien, gestiones que realiza el director. Pero si no se tiene la colaboración de los padres de familia, va a ser difícil. Por ahí llegaba una demanda al Ministerio de Educación, donde decía que estaban obligando a los niños de parvular y primer grado a hacer limpieza. Y no los pueden obligar porque están muy chiquitos. Muy bien, ¿verdad? No los vamos a poner a hacer limpieza a los niños. Vamos a programar a los padres de los niños para que vengan a hacer limpieza a la escuela. Ah, yo tengo que trabajar. Y entonces, ¿quién va a hacer la limpieza? Que la haga la profesora, que la haga el profesor. No, tampoco, no se puede. ¿Sí? El profesor es un profesional. El profesor no es un sirviente de los niños. ¿Sí? Mire, profesor, deme agua. Ahí va el profesor a darle agua. Mire, profesor, que se me anda cayendo el pantalón. Allá le va el profesor a amarrarle el cincho. Mire que la cinta de los zapatos. No, ¿verdad? Eso son responsabilidades de los padres de familia, no de uno de profesor. Uno de profesor no puede tocar a un alumno ahora, es prohibido. ¿Sí? Entonces, es bien complicado esa situación. Solo le vamos a dar ingreso a alguien por ahí. Entonces, nosotros tenemos que ver eso. El profesor es un profesional, no es un sirviente, ¿verdad? Mire que el niño se ensució, ¿verdad? Se hizo pupú en el pantalón. Profesor, que lo vaya a limpiar el profesor. O sea que también nosotros como padres de familia abusamos a veces, ¿verdad? Abusamos a veces del trabajo del profesor. Lo que actualmente está sucediendo, ¿sí? Ya regreso, se lo vamos a dar ingreso a Glenda. Lo que está sucediendo, perdón, lo que está sucediendo con las asociaciones de padres de familia nos pone a pensar que en un futuro próximo serán asuntos de un pasado olvidado. Mire, si usted no le ayuda como papá, yo sé que todavía muchos no tienen esa condición o la mayoría, pero si un papá tiene que preocuparse por la educación de los hijos, tiene que estar pendiente, cómo saliste, cómo te va, motivarlo, va, seguir estudiando, hijo, que no quiero que te quedes como yo me quedé, ¿verdad? Así dicen los padres. Y a veces se quedan hasta sin comer, sin poder comprar algo para poder mandar a los niños a la escuela. Por ahí aparece una fotografía, ¿va? Exigimos sueldos ya. ¿Sí? Pago a los maestros. Realmente son pocos los países que los podía contar con los dedos de la mano. Los que tienen, los docentes tienen un buen salario. En la mayor parte de Latinoamérica los salarios son paupérrimos, malos. ¿Sí? Ayer les comentaba, no sé si al grupo de ustedes, que aquí había un colegio en Santa Ana que pagaba la hora clase a 2 horas. Trabajaba 2 horas, $1. No, ¿verdad? Tampoco hay que abusar, ¿verdad? Dice, los directores por su parte necesitan dedicar mayores esfuerzos al trabajo pedagógico. La mayor parte de directores se dedican especialmente al trabajo administrativo y descuidan lo pedagógico. La innovación didáctica de la creación de un ambiente escolar incluyente para que los alumnos y padres de familia y la actualización de los propios directivos. En las instituciones hay directivos que son los que pertenecen al CDE, al Consejo Directivo Escolar. Hay alumnos, hay padres de familia y todos tendrían que estar comprometidos con la educación de sus hijos, ¿sí? Tendrían que ver la educación de sus hijos, no solamente la educación en un momento determinado, ¿verdad? Tiene que verse
ese problema. Alumnos son los que dan poco apoyo a la escuela, dejación de responsabilidades en el colegio, escuela, guardería, falta de implicaciones de los padres. Problemas educativos generales del estudiante. ¿Sí? Ya vimos de los padres, de los alumnos. Hoy vamos a ver otros problemas generales. Causa de los problemas educativos. Causas externas. Falta de atención de los padres. Si uno tiene hijos, hay que ponerle atención a los hijos. Hay que ver cómo se desenvuelven los hijos en un determinado momento, cómo los hijos pues están faltos de atención, ¿verdad? Hay personas que ven a las parvularias como si fueran guarderías. Las guarderías son una cosa y las parvularias son otra cosa. De ahí en primer grado, ayúdenle al niño, no, si para eso les pagan a los profesores. No, ¿verdad? Es falta de atención de nosotros los padres. El niño medio lo voltean a ver, se pone a llorar, ¿verdad? El niño no se puede amarrar los zapatos, el niño no se puede apretar el cinturón o el cincho, el niño no puede ir al baño. Sobreprotección de los hijos, ¿verdad? Por parte de nosotros los padres. Al niño hay que darle independencia y cuesta. Cuando usted le dice, voy a dejar esta bolsa de basura allá afuera y lo pone en el recipiente de la basura, y usted lo va a vigilar todavía, vea que me ha dado pocos pasos. ¿Por qué? Porque a usted le interesa a su hijo. Lo manda a la tienda y se va detrás de él, ¿verdad? Para ver qué va haciendo, ¿sí? Lo sobreprotegemos. Y eso daña la autoestima de los niños. Otro problema que los está afectando mucho en este momento es la desintegración familiar. Muchas parejas se desintegran. Pero desde el punto de vista psicológico, a veces es mejor que se separen y que no estén peleando día y noche frente a los niños, porque también eso afecta a los hijos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver todo eso. Esas eran causas externas. Veamos las causas internas. Carencias afectivas. ¿Sí? Si tenemos un niño, hay que decirle que lo queremos, que lo amamos, que es importante para mí, importante para la vida de la pareja. Hay que decirle. Pero también el exceso de cariño es malo. Tenemos que mediar, ¿verdad? Ni todo el cariño, ni todo el amor, decían antes, ¿verdad? Hay que poner disciplina también. La hiperactividad de los niños. Hay niños que tienen trastornos de déficit de atención, ¿verdad? Tienen TEA, tienen hiperactividad. Y para controlar la hiperactividad tenemos que medicarlos. Para controlar la hiperactividad tenemos que saber cómo los vamos a alimentar. A un niño hiperactivo no se le pueden dar dulces. No se le puede dar miel. No se le pueden dar refrescos, porque lo ponen más activo. Le da una Coca-Cola y le da una barra de chocolate. Nadie va a aguantar al pobre niño por la hiperactividad que va a tener. También los niños pueden tener déficit de atención. Es un término que está muy de moda en este momento. Y ahí van a llegar los casos a los psicólogos, a ver cómo pueden solucionar ese déficit de atención que muestran los estudiantes. Inseguridad, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? Pues no sé, fíjate, estoy entre esto y esto, no sé qué hacer, no sé si ir a trabajar, no sé si ir a la U, no sé, nada, mucha inseguridad. Y de bajo autoestima, ¿verdad? Es que el problema es que yo no sé nada y ese es el problema que tengo. Entonces nosotros tenemos que visualizar cómo podemos resolver esas situaciones, ¿sí? Las causas internas, las causas externas. Podíamos hacer con los estudiantes, con los maestros, con los padres de familia, un FODA, ¿verdad? Sí, para detectar
las fortalezas y las oportunidades y las limitantes que tenemos, ¿verdad? Con los alumnos, sí, las causas externas. Entonces tenemos que hacer podríamos hacer una técnica, más adelante le voy a explicar muy bien. Fortalezas y oportunidades son internas, sí, pero tenemos como muchos problemas también allá afuera, ¿verdad? O adentro de la escuela. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Cuáles son estos problemas educativos? Estos y otros muchos campos del análisis son necesarios para adquirir una visión global de la problemática educativa y reconocer los aspectos de mayor impacto, los más susceptibles de influencia, los más propensos a facilitar los cambios que se consideren necesarios y apremiantes. Porque efectivamente hoy los países más desarrollados reconocen, oiga bien, que la educación principal es el impulso de su desarrollo interno. Mire, los americanos son inteligentes, pero son más inteligentes los ingleses, los alemanes. ¿Y por qué? Por eso mismo. La educación es el impulso de desarrollo. Solo a través de procesos educativos vamos a entender cómo los podemos desarrollar. Entonces, es bien importante que nosotros vayamos buscando cómo poder solucionar esos problemas que afectan la educación y que los de repente vamos a tener como algunos problemas para poder alcanzar esa autonomía. Y la última diapositiva. No es fácil abordar temas tan amplios en espacios tan cortos, pero pueden emprenderse por partes, separando y uniendo los elementos que abunden sobre una visión general y particular de las fortalezas y debilidades del sistema educativo nacional, en un ejercicio que cuando menos nos ayude a comprender mejor lo que está pasando. Bien, bueno, todavía está otra diapositiva por aquí. Estos y otros muchos campos del análisis son necesarios para adquirir una visión global de la problemática educativa y reconocer los aspectos de mayor impacto, los más susceptibles de influencia, los más propensos a facilitar los cambios que se consideren necesarios y apremiantes, porque efectivamente hoy los países más desarrollados reconocen que la educación es el principal impulso de desarrollo interno, ya lo habíamos visto, ¿sí? Por ahí aparecen algunas referencias, si usted quiere pues leer un poquito más, ¿sí? Ahí puede buscar, ¿verdad?, sobre los problemas educativos. Vamos a hablar un momentito y vamos a... Licenciado. Hola. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, creo que no está compartiendo su pantalla. ¿Ahorita? ¿Desde dónde no se compartía? Quizás hace unas 3 slides atrás. Ah, ok. Vamos a ponerlo. Sí, permítame. Vamos a ver esto. Permítame. Permítame. Bien, permítame, ya vamos a solucionar eso. ¿Se ve ahora? No, sí. Permítame ahorita, voy a hacer algo. Voy a ver aquí en mi teléfono para saber que estoy compartiendo.
Permítame un segundo. Bien, ¿se ve? Compañero, ¿se ve? No se ve, ok. Ahorita lo vamos a arreglar entonces. ¿Se ve? No. Hoy sí. Muy bien, ahora sí, ¿verdad? Sí, Perfecto, me voy a ir unas 3 diapositivas antes, ¿sí? Para que no se queden con eso. Muy bien. Hablamos de los problemas educativos, ¿verdad? Creo que por ahí fue donde los quedamos. Las causas externas son la falta de atención de los padres de familia. No le ponemos atención a los niños, no sabemos qué están haciendo, no sabemos sus necesidades. La sobreprotección de los hijos, ¿sí? Es un problema. Muchos los cuidamos, los queremos tanto, pero no los dejamos que se desarrollen. Hay que dejar que los hijos se desarrollen. También otro problema que decimos, las causas externas, la desintegración familiar, ¿verdad? A muchas personas, pues, se están desintegrando las familias y esto afecta a los alumnos, a los hijos. Pero también hay que decir que muchas veces es mejor que los padres se separen y no que los hijos vivan una serie de conflictos que los pueden afectar. Otras causas internas, perdón, carencias afectivas. No le decimos al niño que lo queremos, que el niño es importante, que nos da una guía, que nos da una orientación. No decimos nada de eso. Pero también es malo el exceso de cariño, porque caemos en la sobreprotección, ¿verdad? Entonces el exceso de cariño también afecta a los niños. La hiperactividad, ¿verdad? A los niños hay que aprender a alimentarlos. No hay que darle dulces, hasta cierta edad se le dan dulces a los niños. No hay que darle chocolates, miel, sodas, todo eso es dañino para los niños. Los pone más hiperactivos, y puede ser que en un momento determinado, pues los niños tengan TEA, que es un problema de aprendizaje, ¿sí? De trastorno del aspecto de aprendizaje. Un déficit de atención, ¿verdad? Y ahí pues hay trabajo para los psicólogos, para ver cómo vamos a tratar el déficit de atención. La inseguridad en los niños. Muchas veces los niños son tan inseguros que de veras hay problemas, ¿sí? La baja autoestima, ¿verdad? Los niños creen que no sirven para nada. Porque en la casa les dicen no servís para nada, en la escuela le dicen no servís para nada. Y al final el niño se termina creyendo que no sirven para nada. Bajo autoestima. Estos y otros muchos campos del análisis, permítanme que creo que por aquí hay alguien que quiere entrar. Muy bien, ¿se ve la pantalla todavía? Ok. Esto dice problemas educativos. Estos y otros muchos campos del análisis son necesarios para adquirir una visión global de la problemática educativa y reconocer los aspectos de mayor impacto, los más susceptibles de influencia, los más propensos a facilitar los cambios que se consideren necesarios y apremiantes. Porque efectivamente, hoy hay países más desarrollados, reconocen que la educación, voy a mover esto, reconocen que la educación es el principal impulso de desarrollo interno. Hay un librito por ahí que se habla sobre el milagro alemán. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó destruida. Y la Alemania se dividió en dos. La Alemania socialista, vamos a decir así, la Alemania capitalista. Cuando botan el muro de Berlín, ¿verdad? Se dan cuenta que la Alemania socialista no
no se había desarrollado, pero la Alemania capitalista se había desarrollado. Entonces por ahí podemos ver los mitos que pueden haber, ¿verdad? El socialismo es bueno, el capitalismo es malo, pero ya en la realidad es otra cosa. Entonces, lo único que cambia a los países y cambia a las personas es la educación. Si pudiéramos retroceder el tiempo y les pudiera mostrar, pero desgraciadamente no tengo fotografías de cuando estaba pequeño porque no era tan fácil como ahora, ¿verdad? Que todo el mundo carga su cámara fotográfica en el teléfono. Antes no. Pero sí, en la escuela todos los niños descalzos, ¿sí? Y ahora pues se va tratando de desarrollar esa capacidad que las personas vayamos cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer, para convertirlos, para tener mejores procesos, ¿sí? Entonces, nosotros pues podemos ver esa parte. No es fácil abordar temas tan amplios con espacios tan cortos. Este es un tema bien controversial, pero puede emprenderse por partes de separado y uniendo los elementos que abundan sobre una visión general y particular de las fortalezas y debilidades del sistema educativo nacional. Es un ejercicio que cuando menos nos ayuda a comprenderlo mejor. Y a eso vamos a entrar con el ejercicio, ¿sí? Vamos a entrar con el ejercicio y vamos a hacer cada uno de ustedes. Vamos a dejar de compartir, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer todos, vamos a tener un promedio de 20 minutos, ¿sí? Faltan 5 para las 6, quiere decir que a las 6:15, o más tarde, ¿sí? A las 6:15 vamos a presentar lo que hemos hecho. Vamos a pensar en un problema educativo que usted observó cuando estaba estudiando, o un problema educativo que usted observa en este momento. Vamos a citar ese problema educativo. Le vamos a poner nombre a ese problema educativo. Después que le pongamos nombre, lo vamos a describir en qué consiste ese problema educativo. Porque el nombre no lo puede decir mucho, pero cuando uno ya explica, pues lo dice mucho, ¿sí? ¿Qué significa ese problema educativo? Lo vamos a describir. Y, lo más importante, vamos a proponer métodos de solución. ¿Qué haría usted? Usted diga lo que usted sabe a este momento. ¿Qué haría usted para resolver ese problema? ¿Sí? De hecho, esto que vamos a hacer es un tema del programa, metodología por proyectos, así se llama. Vamos a hablar un poquito el día lunes sobre la metodología de proyectos. Pero esto que estamos haciendo es la metodología de proyectos. Usted va a determinar un problema, va a describir o a definir el problema y me va a plantear cómo resolvería ese problema. Hoy tenemos un montón de leyes, pero usted dígalo como lo que usted sabe al momento, porque no le voy a pedir que me cite cuestiones legales porque todavía no se tiene esa preparación, pero me gustaría saber su opinión sobre cómo resolverían ese problema. Muy bien, tenemos 20 minutos, después a los 20 minutos pues vamos a tener como a lo mejor un minuto cada uno para definir el problema, ¿verdad? Y cuando definamos el problema, habemos 26 conectados, ¿sí? 27 con mi persona, son 26 minutos que vamos a ocupar. Tenemos exactamente el tiempo, ¿sí? Pero me gustaría que todos pues leyeran, oiga bien, leyeran el tema, que me definieran lo que escribieron del problema y que me leyeran lo que escribieron sobre la solución del problema. Pues, tenemos entonces 20 minutos a partir de este momentito. Muy bien, voy a apagar un poquito la cámara, pero si ustedes pueden trabajar ahí. Yo después los voy a ir llamando uno por uno.
No sé si ya van terminando. Sí, dice Alejandro, ya terminaron. Ok. Vamos entonces a iniciar, ¿verdad? Porque realmente para la cantidad de personas que vemos en la sala no van a alcanzar. Es 1 minuto por persona si comenzamos ya, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar por Alejandro, ya que está ahí, ¿verdad? Excelente, profe. Con gusto. ¿Sí me escucha, profe? Sí, se te escuchamos. Excelente. Saludes. Un problema que para mí es muy importante es muchos estudiantes toman otros caminos cuando van a clase y no asisten a la escuela, mientras sus padres piensan que sí. Ese problema se daba mucho en mi tiempo de estudio, que hace ya muchos años, y considero de que es un problema también actual. Yo lo he podido percibir. Una solución práctica que sería aprovechar la herramienta tecnológica de comunicación en sus distintas formas y funciones para tener contacto directo con los padres de familia y asegurarse así por qué motivo el alumno no ha asistido a clases. Y de esta manera tener un mejor control del alumno por parte del docente y de sus progenitores. Ese es el problema que yo encuentro. Muy bien, Alejandro, y es un problema que se mantiene, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, yo lo he podido ver. Si nosotros vamos a Metrocentro en este momentito, hay muchos muchachos que andan con uniforme ahí, ¿verdad? Y según los papás están en la escuela. Entonces es un problema serio. Muy bien, gracias, Alejandro. Vamos a ver ahora si está ya lista la señorita Andrea. Reina Andrea, ¿está lista? Muy bien. ¿Qué lo dice Reina? No sé si tenés encendido el micrófono. Hoy sí lo tenés encendido. Dime. No se te escucha. No tiene volumen quizás el micrófono o la computadora. Muy bien, sigamos ahí entonces con Brian. Buenas tardes. Correcto, Brian, sí se te oye. Okay. Estoy prácticamente planteando lo que es la falta de compromiso en ambas partes. Sí. Normalmente el alumno tiene un interés en aprender, superarse y todo parece fastidiarle, ¿verdad? Y es lo que normalmente nosotros lo llamamos como está en la edad. Y pues cosas que no es así, es una falta de educación. Y también en otra parte es que con respecto a los profesores, en ocasiones muestran un desinterés, tal vez el alumno no quiere entrar y pues han de decir, bueno, no me interesa también, pero entonces hay una desatención en esa parte. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Veamos ahora a Carolina. ¿Qué me dice Carolina? Carolina. ¿Seré yo o hay alguien más? Ah, muy bien. Ah, o hay otra Carolina. Perdón. No hay problema, Susan. Ah, vaya, está bien. Ah, pues aprovecho. Uno de los
así como estaba comentando el compañero Alejandro, uno de los problemas, quizás podríamos decir anteriores, era de que, por ejemplo, los métodos de enseñanza que utilizaban antes los papás, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo igual que el compañero, hace un montón de años que pasé por la primaria, que los papás, con tal de que el aprendizaje fuera demasiado reforzado, recurrían a técnicas, digámoslo, rústicas. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeña y estaba quizás como en un tercer, cuarto grado, cuando le empiezan a enseñar a uno las tablas de multiplicar, había momentos en los que la experiencia era tan, digamos, traumatizante, en la que uno no se podía levantar ni de la mesa ni del escritorio donde fuera que estuviera estudiando si no se aprendían las tablas, digamos. Y si no lo hacía, ya venía una consecuencia adicional, que ya de repente el cinchazo o el castigo o lo que sea, ¿verdad? Entonces, esa era una dificultad, un problema que teníamos los niños de antes para aprender, porque no le enseñábamos a los niños a aprender porque fuera bueno para ellos. No se les inculcaba eso del aprendizaje que es voluntario. Entonces, sino que se hacía porque a ley el niño tiene que aprender porque tiene que aprender, y los métodos eran bien rústicos. En cambio, ahora las soluciones con nuestra generación de papás que somos ahora, los métodos de enseñanza son bastante diferentes, porque creo que la mayoría practicamos la crianza y la enseñanza respetuosa. Por medio de técnicas distintas, se le dice a los niños, vaya, mira, fíjate que cuando yo estudiaba a mí me servía esto y esto me ayudaba a mejorar y eso me ayudaba a memorizar o me ayudaba a aprender. No hay gritos, no hay alguna otra mala práctica que tal vez pudimos experimentar nosotros en nuestra niñez con la nueva generación de hoy. Entonces, al nosotros romper esquemas en ese sentido, también le damos a la educación como una ventanita adicional a que, o de una manera más efectiva, a que el niño aprenda de forma voluntaria porque sabe que le va a hacer bien. Y también así pues se implementan estos métodos, ¿verdad? De una forma más rápida, más efectiva y más respetuosa. Perfecto, Susan. Muchas gracias por tu aporte. Muy bien, ¿alguien más que quiera participar así voluntariamente? Abra el micrófono. Muy bien, ahí tenemos dos personas. Sí, vamos a ver a Vanessa por ahí, que tiene levantada la mano. Adelante, Vanessa. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un problema que yo pude observar el año pasado sería lo que usted comentaba al principio, que es la reforma de las leyes educativas y el temor que ahora tienen los docentes. Bueno, eso para mí quiere decir que las nuevas leyes limitan en gran manera al docente. Algunas veces el docente se enfrenta con padres de familia que no le dan una interpretación adecuada a las leyes, o más bien la aplican a su favor, ¿verdad? Por ese motivo, el docente se limita y no implementa las reglas necesarias para una mejor enseñanza, por miedo a una represión. Yo me di cuenta en una escuela, ¿verdad? Por medio del profesor que tenía como guía a mi sobrino en quinto grado. Él había tenido problemas con una madre de familia porque él le exigía con las tareas a la niña, ¿verdad? Entonces llegaron al punto que la madre se fue a quejar al Ministerio de Educación y a él lo castigaron y le suspendieron su sueldo. Entonces, a raíz de eso, él quedó con un temor exagerado, ¿verdad? Tanto que él no podía ya decirles ni una palabra a los niños porque ya sentía de que iba a venir un problema mayor hacia él, ¿verdad? Porque como él dice, pues si ellos están trabajando y están comprometidos con su carrera, pero también lo hacen por una necesidad. Entonces, él optó por dejar a los niños libres. Entonces, ahora eso viene a afectar porque, bueno, al menos yo no estoy de acuerdo 100%,
en la educación respetuosa, porque, o no sé cómo se le puede llamar a la educación, que el niño es libre de decidir, ¿verdad? Ahora, totalmente, porque hay niños que sí necesitan una presión. Entonces, yo pienso de que ahí como padres tenemos que ayudarle en ese aspecto al docente, porque si no presionamos, la mayoría de niños que están en grados pequeños no quieren hacer las tareas. Entonces, si ellos escuchan, puedes denunciar al maestro, mucho menos lo van a querer hacer. Entonces, para mí quizás una solución a ese problema sería hacer conciencia nosotros de padres y presionarlos un poco, ¿verdad? Porque no todo puede ser libertad, porque hasta los mayores somos así. Si no tenemos una cierta presión, no lo hacemos. Tiene que haber límites, ¿verdad? Tiene que haber límites. Donde puede llegar el niño y aquí tiene que hacerlo. No lo podemos dejar libre. Muchas gracias, Vanessa. Muy bien. Vamos a ver a Manuel Linares ahora. Hola, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Vaya, yo escribí lo siguiente, como yo les mencionaba, cuando venía en el vehículo, yo tuve bastantes traumas en lo que es la educación en general, ¿va? Y lo mío en personal experimenté una situación educativa bastante adversa, debido a la inadecuada adaptación pedagógica por parte de un docente. Sí. Él manifestaba una marcada falta de empatía hacia mi propio ritmo de aprendizaje. Y de esto derivaba un trato despectivo y desvalorizante. Por ejemplo, por parte del docente yo escuché las palabras qué pajoso sos, coloquialmente, o qué dun. Que en paz descanse él, va, de alguna manera me ayudó a formar mi carácter, el desarrollo de personaje que le llamamos, pues. Sí. Lo cual generó en mí un impacto negativo en mi formación académica, que es la palabra disparidad, o sea, una desemejanza que tuvo hacia mí en mis propias capacidades cognitivas. No obstante, se tornó un obstáculo insalvable en el proceso de asimilación de conocimientos míos, especialmente en el ámbito de las matemáticas. Va a sonar hasta gracioso lo que voy a decir, pero por ejemplo, yo la tabla del 4 no se las puedo decir. Yo la tabla del 6 no las puedo decir, pero puedo hacer balances generales, estados de pérdidas y ganancias, comprobantes de diario, todo con referente a la contabilidad. Eh, pero esto a mí me afectó porque para mí fue una disciplina bastante hostil y desafiante. Y es por lo mismo que cuando yo estudié bachillerato, yo opté por llevar opción contaduría, porque era como mi capricho demostrar de que yo sí podía. Esto en mí provocó un desajuste cognitivo enorme. Y sumado a él y sus carencias de estrategias pedagógicas inclusivas, en mí terminó en un desinterés marcado hacia la asistencia escolar, porque yo no quería ir a estudiar. Para mí era un proceso traumático ir y recibir clases con ese. Y en mí creó una aversión, un repudio hacia la materia en sí, ¿verdad? Que hasta el momento se mantiene, como les digo, yo llevando mi cargo de gerencia, yo llevo la contabilidad de una compañía, que es cosa muy difícil de llevar. Pero como eso no quita de que esté mi trauma ante las matemáticas. En las estrategias de salvar, no de salvar, sino que en la forma de cambiar eso es que el docente tiene que ser bastante inclusivo en el aspecto de mostrar, enseñar y guiar, porque hay una palabra de forma directa que bastante en el proceso pedagógico, que es el amor, enseñar con amor, enseñar con vocación. Yo me topé de distintos docentes que a mí me ayudaron a sobrellevar ese trauma. ¿Va? Llegué primeros lugares en mi bachillerato, porque en mi primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, yo era de los peores que andaban de arriba para abajo, de los peores en el sistema educativo. En bachillerato yo viví un proceso de formación algo dura antes de entrar a bachillerato, eh, y ahí aprendí. Entonces la forma es esa, la forma inclusiva de ver al estudiante no solo como uno puede, sino que yo te enseño.
Así que eso sería mi aporte. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, escuchemos a Nidia Alejandra. Hola, hola. Hola. Hola, licenciado, perdón, fíjense que tenía problemas con el audio hace un momento, entonces no sabía si me iba a poder escuchar. Te Pero escucha perfecto. Ok, en mi caso yo recuerdo de un problema educativo al que nombré bullying o acoso escolar, ya que hubo un caso en 9º grado de una enfermedad que se llama vitiligo, que creo que todos la conocemos. Sí. Entonces, yo lo redacté que en 9º grado tuve un compañero de piel morena al que comenzó a desarrollarse la enfermedad en la piel llamada vitiligo. A raíz de eso, los demás compañeros comenzaron a hacerlo de menos, llamándole por sobrenombres como dálmata o manchas, por lo cual el compañero empezó a aislarse de todos y a tener bajo rendimiento académico. Y cuando los maestros hablaban con él, ya no quería hacer las cosas, por el mismo grado de intimidación al que lo tenían los compañeros y a la vez miedo por su enfermedad, por el desconocimiento de su enfermedad. Entonces siento que el bullying es un tema bastante amplio y un problema que se da hace mucho. Es un poco moderno el tema o el nombramiento de bullying, pero sabemos que el acoso siempre se ha dado hace bastante tiempo. Y acerca de las soluciones, yo veía el dar charlas acerca del bullying y sus consecuencias, una mayor cercanía maestro-alumno y obviamente cercanía de los padres con sus hijos, ¿verdad? Ya que es bastante grave, quizás si lo podemos llamar así, ese tema, que no solo se da en las escuelas y colegios, sino que incluso en el trabajo, en la misma casa o ahora en nuestro caso en la universidad, puede pasar y pasa. Esa es mi participación, licenciado. Muchas gracias, Nidia. Solo por aclaración, el bullying es que se da entre compañeros. El acoso puede ser laboral, puede ser en otras partes, ¿verdad? Pero el bullying solo se da entre estudiantes. Ok, gracias, licenciado. Y se puede dar aquí en la universidad, como muy bien lo dijiste. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted. Muy bien, veamos a quién no ha participado. Creo que Katia. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas tardes. Sí, buenas noches. No sé si me escuchan. Te escuchamos perfectamente y ahora te podemos ver, Katia. Ok, gracias. Bueno, mi aporte quizás sería, bueno, cuando yo era joven en aquellos tiempos y asistía a clases de educación física, recuerdo que yo padecía de asma. Yo era asmática y a mí se me dificultaba bastante lo que era correr. Y entonces recuerdo que mi maestra de educación física no estuvo capacitada para dar la clase, porque recuerdo que yo sufrí un ataque de asma a causa que ella no me creyó que yo tenía esa enfermedad y me puso a dar 10 vueltas alrededor de la cancha, porque dijo que esas eran cosas mías, que eran inventos míos. Y recuerdo que también se tenía el problema que, por ejemplo, mi profesora de lenguaje me daba matemáticas y muchas veces las clases no se le entendían y nosotros éramos niños aprendiendo apenas. Y muchas veces las tareas no concordaban tanto con lo que es tal vez la clase que ella estaba dando. Entonces yo siento que con respecto a lo que tuve de educación física, siento que se le tendría que impartir una charla de que tal vez el maestro sepa escuchar al estudiante, que muchas veces no es cosa del niño chiquito, que tal vez uno tiene una enfermedad y por eso no puede hacer tal actividad, que eso se puede resolver tal vez haciendo otra actividad, no necesariamente haciendo la actividad que ella dice, va. Tal vez posiblemente se puede capacitar como por ejemplo, para las personas asmáticas tal vez se les puede dejar otro tipo de ejercicio, porque las personas asmáticas son propensas a sufrir a cualquier ataque cuando están muy propensos al cansancio. Y con respecto a los maestros, siento que sí sería bueno que pongan a personas que realmente hayan estudiado la materia, porque es bastante confuso que un maestro que no esté capacitado para dar tal materia esté dando otra que no tiene nada que ver. Correcto. Excelente, Katia. Excelente. Gracias. Ok. Muy bien, veamos quién más quiere participar.
Muy bien, Gerardo. ¿Se escucha? Pues, verá, licenciado, fíjese que yo cuando estuve estudiando en bachillerato, había un grupo, por decirlo así, estudiantes en la zona industrial que ellos diariamente se reunían y pues practicaban cuestiones así como de bullying, acoso, violencia verbal. Estas personas eran más querían, mejor dicho, marihuana, no entraban a clase, pero creo que algo en común era que todos este grupo muchas veces cuando una serie de estudiantes está desenfocado, lo que necesitan es una motivación, en este caso si se va de la mano, bueno, yo creo que hay programas a nivel nacional que integran alumnos que se han enfocado a sistemas de deporte, y hay que recordar que el deporte es una disciplina formal, y esto va de la mano estudios, cosas positivas a entonces, que esto ya debería ser normal. Esa sería la solución. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muy bien, ¿alguien más? 2 personas más van a participar por el tiempo porque tengo que hacer un pequeño resumen al final. ¿Alguien que quiera participar? Que abra su micrófono y pues que participe. Muy bien, veamos entonces, vamos a hacer un pequeño, lo que quedan exactamente 10 minutos para hacer el cierre. Fíjense, jóvenes, que en todos los momentos que se da la educación a través de la historia, pues han surgido una serie de problemas, como muy bien lo mencionaba Alejandro, ¿verdad? De que se van, salen para la escuela y no llegan a la escuela. Y ahí es una responsabilidad del padre de familia, ¿verdad? Porque uno como maestro, si es educación media, tiene un promedio, porque uno trabaja por especialidad, pero tiene un promedio de 150 alumnos. Y de repente no llega un alumno, uno se percata que no ha llegado, ¿verdad? En cada sección. Entonces uno tiene que conocer a sus alumnos. Como muy bien lo decía, los maestros, lo que decía el compañero también, los maestros tenemos que tener vocación. Ser maestro significa mucha vocación, significa mucha paciencia. Fíjense que por diferentes razones yo no pude ir a trabajar a otro lugar el día domingo. Y les dije a los muchachos, bueno, el próximo domingo no van a venir a clase. A media clase volví a decir que no iban a llegar a clases. Al final les dije, los vemos hasta tal domingo. Al ratito preguntan unos por WhatsApp, ¿verdad? Licenciado, ¿y vamos a tener clase el domingo? No, no vamos a tener clase. El día sábado un montón de muchachos, licenciado, ¿y no vamos a tener clase el domingo? Entonces, y ya son estudiantes universitarios, ¿verdad? Hay casos que los muchachos salen, como muy bien lo decía el compañero Alejandro, salen para la escuela, salen para la universidad y no llegan. He tenido alumnos que de repente me dicen, Lick, y voy a pasar. Si yo nunca te he visto en clase, ¿verdad? No has venido a los parciales, no has venido a los laboratorios, ¿cómo vas a pasar? Pues sí, pero tengo derecho, sí tenés derecho, pero tenés derecho a repetir la materia, le digo, porque pasar no vas a pasar, ¿sí? Y hay que ser duro a veces y cuesta, ¿verdad? Pero con esto de ser docente hay que tener mucha paciencia, ¿sí? Si no lo entendieron la primera vez, hay que repetir la segunda. El caso del bullying, ¿verdad? Uno como docente tiene que prevenir, tiene que observar, y cuando hay bullying, pues hay que ver cómo se puede detener,
Uno lo puede detener, pero tiene que comprometerse uno, ¿verdad? Hay maestros que no enseñan su asignatura, su especialidad, y este es un problema serio. Maestros como decía la compañera, dando educación física y no saben de educación física. Ese es un problema que ha venido persistiendo y persiste aquí en El Salvador. Profesores de matemáticas dando inglés. Profesores de inglés dando matemáticas. Quiero aclararles que a nivel de bachillerato hoy ya no se ve educación física, solo se ve hasta educación básica, hasta noveno, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir visualizando una serie de problemas. La falta de atención del alumno, la falta de motivación, lo que estábamos viendo en la presentación, ¿verdad? La falta de motivación, la falta de interés, la sobreprotección de los padres de familia, el desinterés de los padres de familia, que no quieren que les digan nada, ¿verdad? Casos por ahí, los padres se quejan de que a los niños de parvularia se ponen a hacer aseo. En la escuela no hay ordenanza. El profesor limpia, pero limpia hasta donde puede ver o hasta donde le alcance el tiempo. Entonces le digo yo a los padres de familia, bueno, como no tenemos ordenanza, no les podemos pedir dinero para que vayan a pagar a una ordenanza, ¿sí? Entonces vamos a agendar, ¿verdad? Que los padres de familia vengan a hacer aseo. Una vez por semana, una vez cada 15 días. Mire, pues yo no tengo tiempo. Si usted está diciendo que no quiere que a su hijo lo pongamos a hacer aseo, sería injusto que solo los otros padres vinieran a hacer aseo. Entonces uno, para tomar una decisión, jóvenes, hay que poner mucha atención en lo que están haciendo los alumnos, en las necesidades de los alumnos, en las características de los alumnos, las características de los padres de familia, que no solo lleguen a traer las notas al final del año, ¿verdad? O a reclamar por qué me dejaron reprobado al niño, no, que esté pendiente durante el proceso. Como ven, existe una serie de problemas en el ámbito educativo. El próximo lunes veremos lo que es la metodología por proyecto, la vamos a explicar muy brevemente, ¿verdad? Qué es lo que estamos haciendo, o análisis de casos, ¿sí? Porque cada caso, pues, y cada época es distinta por las leyes que lo rigen ahora. Muy bien, jóvenes, en unos momentos o mañana les llegará la grabación porque la tengo que pasar a YouTube para que no desaparezca del aula y ahí va a estar en el aula. Así que muchas gracias por la atención y los vemos el próximo lunes 25, si no me equivoco. Gracias a usted, profe. Gracias a ti. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche. A Susan, Carolina. Y al Muchas final, gracias. pongan la cámara a estos muchachos. Sí. Así que muchas gracias a todos. Sí. No los Feliz noche a todos. ¿verdad? Pero ahí estamos, ¿verdad? Igual. A todos, pues, un saludito. A todos, Feliz noche, Alejandro, licenciado. a Claudia, a Cristina, a Gabriela, a Glenda, a Lorena, a Manuel, a María José, a Moreira, a Nidia, a Silvia, a Tatiana, a Vanessa, a todos, ¿verdad? Un gusto poderlos ver y escuchar por este medio y los vemos el próximo lunes en clase presencial. Bendiciones para todos. Igualmente. Feliz noche, licenciado. Gracias. Gracias a ustedes. Bendiciones. Bendiciones.